El día de hoy veremos osteoartrología miembro superior e inferior. La osteología del miembro superior se refiere al estudio de los huesos que forman la estructura ósea del brazo, antebrazo y mano. A continuación se describen los huesos que conforman cada una de estas áreas. En el brazo se encuentra, húmero, es el hueso más grande del brazo, se extiende desde el hombro hasta el codo. Después tenemos el antebrazo, que posee radio, se encuentra en la parte lateral del antebrazo y se extiende desde el codo hasta la muñeca. Cúbito, se encuentra en la parte medial del antebrazo y se extiende desde el codo hasta la muñeca. Finalmente en la mano, los huesos que posee son carpo, es un conjunto de 8 huesos pequeños que se encuentran en la muñeca. Metacarpo, son 5 huesos largos que se encuentran en la palma de la mano y se extienden desde la muñeca hasta los dedos. Falanges, son los huesos de los dedos de la mano y están formados por 3 falanges en cada dedo, excepto en el pulgar que tiene 2 falanges. Algunos profesores consideran dentro del miembro superior a los huesos de la clavícula como la escápula. La clavícula es un hueso largo y curvo que se encuentra en la parte anterior del tórax, a nivel de la articulación del hombro. Se extiende desde el esternón hasta el acromion de la escápula, formando así la articulación acromioclavicular. La clavícula tiene varias funciones importantes, como proteger estructuras vitales como los vasos sanguíneos y nervios que pasan por debajo de ella, y actuar como punto de apoyo para los músculos del hombro y el brazo. La clavícula está compuesta por 2 porciones, el extremo esternal, que se articula con el esternón, y el extremo acromial, que se articula con la escápula. La parte central de la clavícula es ligeramente curva, lo que le da su forma distintiva de S. La escápula es un hueso plano y triangular que se encuentra en la parte posterior del tórax, entre la segunda y séptima costilla. Junto con la clavícula y el húmero, la escápula forma la articulación del hombro. La escápula tiene varias funciones importantes, como proporcionar un punto de anclaje para los músculos del hombro y del brazo, así como proteger estructuras vitales como los pulmones y el corazón. La escápula se divide en varias partes, incluyendo la espina, la fosa supraespinosa, la fosa infraespinosa y la fosa subescapular. Estas estructuras proporcionan puntos de anclaje para varios músculos importantes, como el músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso y el músculo subescapular. También se encuentra el acromion en la parte superior de la escápula, que se articula con la clavícula para formar la articulación acromioclavicular. La escápula es susceptible a varias lesiones, incluyendo fracturas, dislocaciones y separaciones de hombro. Estas lesiones pueden ser causadas por una caída directa sobre el hombro, un accidente de automóvil o deportes de contacto, entre otros. En casos graves, estas lesiones pueden requerir tratamiento quirúrgico para reparar o reemplazar el hueso o las articulaciones afectadas. El húmero es el hueso largo del brazo y se extiende desde la articulación del hombro hasta la articulación del codo. El húmero tiene varias partes importantes, incluyendo la cabeza, el cuello, el tubérculo mayor y el tubérculo menor. La cabeza del húmero se articula con la cavidad glenoidea de la escápula para formar la articulación del hombro. El cuello del húmero se encuentra justo debajo de la cabeza y es una parte comúnmente afectada por las fracturas del húmero. El tubérculo mayor y el tubérculo menor se encuentran en la parte superior del hueso y proporcionan puntos de anclaje para varios músculos importantes, incluyendo el manguito rotador y el deltoides. El húmero es un hueso fuerte y resistente, pero puede ser susceptible a varias lesiones, incluyendo fracturas, luxaciones, tendinitis y bursitis. Las fracturas de húmero son más comunes en personas mayores debido a la disminución de la densidad ósea y la mayor susceptibilidad a caídas. El tratamiento para las lesiones del húmero depende de la gravedad y puede incluir desde reposo y fisioterapia, hasta cirugía y colocación de implantes de prótesis en casos graves. El radio es uno de los 2 huesos largos del antebrazo y se encuentra en el lado del pulgar. Se extiende desde el codo hasta la muñeca y es más delgado y más largo que el hueso del cúbito, que se encuentra en el lado opuesto del antebrazo. El radio tiene varias partes importantes, incluyendo la cabeza, el cuello, el cuerpo, la tuberosidad del radio y los extremos proximal y distal. La cabeza del radio se articula con la cavidad radial del húmero para formar la articulación del codo, y la tuberosidad del radio se encuentra en la parte superior del hueso y proporciona puntos de anclaje para varios músculos importantes, incluyendo el bíceps braquial. El extremo distal del radio se articula con los huesos del carpo en la muñeca y ayuda a proporcionar estabilidad y movimiento a la articulación de la muñeca. El radio puede ser susceptible a varias lesiones, incluyendo fracturas, dislocaciones y subluxaciones. Las fracturas de radio son comunes, especialmente en los huesos largos y delgados de los niños. Las lesiones también pueden ocurrir como resultado de caídas, golpes o lesiones deportivas.
El tratamiento para las lesiones del radio depende de la gravedad y puede incluir desde reposo y fisioterapia, hasta cirugía y colocación de implantes de prótesis en casos graves. La alne es el otro hueso largo del antebrazo y se encuentra en el lado opuesto del pulgar. Se extiende desde el codo hasta la muñeca y es más corto y más grueso que el radio. La alne tiene varias partes importantes, incluyendo la cabeza, la olecranon, el cuello, el cuerpo y los extremos proximal y distal. La cabeza de la alne se articula con el cúbito del codo para formar la articulación del codo, y el olecranon se encuentra en la parte superior de la alne y forma la prominencia del codo. El cuello de la alne se encuentra debajo del olecranon y es una parte comúnmente afectada por las fracturas del codo. El extremo distal de la alne se articula con los huesos del carpo en la muñeca y ayuda a proporcionar estabilidad y movimiento a la articulación de la muñeca. La alne también es susceptible a varias lesiones, incluyendo fracturas, dislocaciones y subluxaciones. Las fracturas de la alne son comunes, especialmente en los huesos cortos y gruesos de los adultos. Las lesiones también pueden ocurrir como resultado de caídas, golpes o lesiones deportivas. El tratamiento para las lesiones de la alne depende de la gravedad y puede incluir desde reposo y fisioterapia, hasta cirugía y colocación de implantes de prótesis en casos graves. El carpo es un conjunto de 8 huesos cortos que se encuentran en la muñeca y que se conectan con los huesos del antebrazo y los huesos de la mano. Estos huesos se organizan en 2 filas de 4 huesos cada una. Los huesos que forman la primera fila del carpo son el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, mientras que los huesos de la segunda fila son el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el ganchoso. Los huesos del carpo son importantes para la estabilidad y el movimiento de la muñeca y de la mano. Proporcionan puntos de anclaje para varios músculos y ligamentos que permiten la flexión, extensión, abducción y aducción de la mano y la muñeca. Las lesiones en el carpo son comunes y pueden incluir fracturas, dislocaciones y esguinces. Las fracturas del escafoides son particularmente problemáticas debido a la dificultad para que este hueso reciba suficiente suministro de sangre para sanar adecuadamente. El tratamiento para las lesiones del carpo depende de la gravedad y puede incluir desde reposo y fisioterapia, hasta cirugía en casos graves. El metacarpo es un conjunto de 5 huesos largos que se encuentran en la mano y se conectan con los huesos del carpo y los huesos de los dedos. Cada hueso del metacarpo se extiende desde la muñeca hasta la base de cada dedo. Los huesos del metacarpo son más largos que los huesos del carpo y más cortos que los huesos de los dedos. Los huesos del metacarpo son importantes para la estabilidad y el movimiento de la mano y los dedos. Proporcionan puntos de anclaje para varios músculos y ligamentos que permiten la flexión, extensión, abducción y aducción de los dedos. Las falanges son los huesos que se encuentran en los dedos de la mano y el pie. Hay 3 falanges en cada dedo, a excepción del pulgar y el dedo gordo del pie, que solo tienen 2 falanges. Cada falange se compone de una cabeza, un cuerpo y una base. La cabeza de cada falange se articula con la base de la falange adyacente y forma la articulación que permite el movimiento de los dedos. Las falanges son importantes para la estabilidad y el movimiento de los dedos y la mano en general. Proporcionan puntos de anclaje para varios músculos y ligamentos que permiten la flexión, extensión y movimiento lateral de los dedos. La artrología del miembro superior se refiere al estudio de las articulaciones del brazo, antebrazo, mano y hombro. Hay varias articulaciones importantes en el miembro superior, que incluyen articulación del hombro. La articulación del hombro es una articulación esférica y de tipo en artrosis, que une la cabeza del húmero con la escápula. Es la articulación más móvil del cuerpo humano y permite una amplia gama de movimientos, incluyendo la flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y externa. Articulación del codo. La articulación del codo es una articulación compuesta por 3 huesos, el húmero, el cúbito y el radio. Es una articulación de bisagra y permite la flexión y extensión del brazo. Articulaciones de la muñeca. La muñeca está compuesta por varias articulaciones, que incluyen la articulación radiocarpiana y la articulación mediocarpiana. Estas articulaciones permiten la flexión, extensión, abducción y aducción de la muñeca. Articulaciones de los dedos. Cada dedo está compuesto por 3 falanges, que se unen mediante articulaciones interfalángicas. Las articulaciones de los dedos permiten la flexión y extensión de los dedos. También tenemos que considerar la articulación esternoclavicular, que es la articulación que une la clavícula con el esternón. Es una articulación sinovial de tipo en artrosis, que permite movimientos como la elevación, depresión, protracción y retracción de la clavícula. La articulación esternoclavicular es una articulación muy fuerte y estable, debido a su forma de sellado y la presencia de fuertes ligamentos que la rodean.
Estos ligamentos incluyen el ligamento esternoclavicular anterior y el ligamento esternoclavicular posterior, que ayudan a estabilizar la articulación. Las lesiones en la articulación esternoclavicular son relativamente raras, pero pueden ocurrir debido a traumatismos en el hombro o en el cuello. Las lesiones pueden incluir fracturas, luxaciones o esguinces, y pueden ser muy dolorosas. El complejo articular del hombro está compuesto por varias articulaciones que trabajan juntas para permitir una amplia gama de movimientos. Estas articulaciones incluyen articulación glenohumeral. La articulación glenohumeral es la articulación principal del hombro, que une la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea de la escápula. Es una articulación sinovial esférica y permite movimientos como la flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y externa del brazo. Articulación acromioclavicular. La articulación acromioclavicular es la articulación que une la clavícula con el acromion de la escápula. Es una articulación de tipo sinovial plana y permite movimientos muy limitados. Articulación esternoclavicular. Como se mencionó anteriormente, la articulación esternoclavicular es la articulación que une la clavícula con el esternón. Aunque no está directamente relacionada con la articulación del hombro, es una articulación importante en la estabilización del complejo articular del hombro. Además de estas articulaciones, el complejo articular del hombro también incluye una serie de músculos, tendones y ligamentos que trabajan juntos para estabilizar y mover la articulación del hombro. Los músculos del manguito rotador son especialmente importantes para la estabilización y la función adecuada de la articulación glenohumeral. El complejo articular del codo está compuesto por 3 articulaciones que trabajan juntas para permitir la flexión y extensión del antebrazo. Estas articulaciones son articulación húmero-radial. La articulación húmero-radial es la articulación que une la cabeza del radio con el cóndilo del húmero. Es una articulación en bisagra que permite la flexión y extensión del antebrazo. Articulación húmero-cubital. La articulación húmero-cubital es la articulación que une el cóndilo del húmero con la incisura troclear del cúbito. Es una articulación en bisagra que también permite la flexión y extensión del antebrazo. Articulación radiocubital proximal. La articulación radiocubital proximal es la articulación que une la cabeza del radio con la cavidad sigmoidea del cúbito. Es una articulación de tipo pivote y permite movimientos de pronación y supinación del antebrazo. Además de estas articulaciones, el complejo articular del codo también incluye varios músculos, tendones y ligamentos que trabajan juntos para estabilizar y mover la articulación del codo. Los músculos del antebrazo son especialmente importantes para la función adecuada de las articulaciones del codo. El complejo articular del carpo se refiere a las articulaciones que conectan los huesos del carpo, es decir, los huesos de la muñeca. Estas articulaciones incluyen articulación radiocarpiana. La articulación radiocarpiana es la principal articulación del carpo, que une el radio con los huesos del carpo. Es una articulación en bisagra que permite movimientos de flexión y extensión de la muñeca. Articulación mediocarpiana. La articulación mediocarpiana es una serie de articulaciones entre los huesos del carpo que permiten movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción de la muñeca. Articulaciones carpometacarpianas. Las articulaciones carpometacarpianas son las articulaciones entre los huesos del carpo y los huesos del metacarpo, que conectan la muñeca con los huesos de la mano. Estas articulaciones permiten movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción de la mano. Además de estas articulaciones, el complejo articular del carpo también incluye una serie de músculos, tendones y ligamentos que trabajan juntos para estabilizar y mover la muñeca y la mano. El miembro inferior está formado por varios huesos, entre ellos, hueso del muslo o fémur. El fémur es el hueso más largo y resistente del cuerpo humano. Se extiende desde la cadera hasta la rodilla y es fundamental para la postura, el equilibrio y el movimiento. Rótula. La rótula es un pequeño hueso plano y redondeado que se encuentra en la parte anterior de la rodilla, encima de la articulación femorotibial. Tibia. La tibia es el hueso más grande de la pierna. Se extiende desde la rodilla hasta el tobillo y se encuentra en la parte interna de la pierna. La tibia es esencial para la movilidad y el equilibrio. Peroné. El peroné es un hueso largo y delgado que se encuentra en la parte externa de la pierna. Va desde la rodilla hasta el tobillo y es importante para la estabilidad del tobillo y la flexibilidad del pie. Huesos del pie. Los huesos del pie se dividen en 3 partes, el tarso, el metatarso y las falanges. El tarso está formado por 7 huesos que forman la parte posterior del pie. El metatarso es un conjunto de 5 huesos largos que se encuentran en la parte media del pie, mientras que las falanges son los huesos más pequeños de los dedos del pie.
Además de estos huesos, el miembro inferior también está formado por numerosas articulaciones, incluyendo la cadera, la rodilla, el tobillo y las articulaciones de la parte media y delantera del pie. También cuenta con músculos, tendones, ligamentos y nervios que trabajan juntos para permitir la movilidad, la estabilidad y la fuerza necesarias para realizar una amplia variedad de actividades y movimientos. El hueso coxal, también conocido como hueso de la cadera, es un hueso grande y fuerte que forma la estructura de la pelvis. Se compone de 3 huesos fusionados, el ilion, el pubis y el isquion. Cada hueso coxal está formado por una porción superior ancha y plana, conocida como ala del ilion, que se une al hueso sacro de la columna vertebral para formar la articulación sacroiliaca. La porción inferior del hueso coxal está formada por el isquion, que forma la parte inferior y posterior de la pelvis, y el pubis, que forma la parte anterior de la pelvis. La articulación de la cadera se forma donde la cabeza del fémur se inserta en la cavidad de la cadera del hueso coxal, y es una de las articulaciones más grandes y fuertes del cuerpo humano. Los músculos de la cadera, incluyendo el glúteo mayor, el glúteo medio y el tensor de la fascia lata, se unen al hueso coxal para proporcionar fuerza y estabilidad a la cadera y la pelvis. El fémur es el hueso más largo y fuerte del cuerpo humano y se encuentra en el muslo. Es un hueso importante porque es fundamental para la postura, el equilibrio y la movilidad. El fémur se extiende desde la pelvis hasta la rodilla, donde se une con la tibia y la rótula para formar la articulación de la rodilla. El extremo superior del fémur tiene una estructura compleja que incluye la cabeza del fémur, el cuello del fémur y el trocánter mayor y menor. La cabeza del fémur es la parte redondeada en la parte superior del hueso que se une a la cavidad de la cadera. El cuello del fémur es la porción estrecha que se encuentra debajo de la cabeza del fémur y conecta la cabeza con el resto del hueso. Los trocánteres son 2 protuberancias óseas grandes en la parte superior del fémur que se utilizan como puntos de anclaje para varios músculos del muslo. La rótula, comúnmente conocida como patela, es un hueso sesamoideo en forma de triángulo que se encuentra en la parte frontal de la rodilla. Está situada en la parte superior del tendón del cuádriceps y se articula con el fémur en la parte inferior de la articulación de la rodilla. La patela actúa como una polea que aumenta la eficiencia del tendón del cuádriceps y protege la articulación de la rodilla. La patela es un hueso plano, con una superficie posterior cóncava que se ajusta perfectamente al cóndilo femoral. La superficie anterior de la patela es convexa y está cubierta por cartílago, que se desliza sobre el hueso de la tibia durante la flexión y extensión de la rodilla. La patela también tiene una cresta central que se adhiere al tendón del cuádriceps, lo que le permite moverse hacia arriba y hacia abajo durante la contracción muscular. La patela es importante para la estabilidad de la rodilla y la transmisión de fuerzas. El ángulo Q, que es la medida del ángulo entre la línea que va desde la cadera hasta la rodilla y la línea que va desde la rodilla hasta el pie, está influenciado por la posición de la patela y puede afectar la fuerza que se transmite a través de la articulación de la rodilla. La tibia es uno de los 2 huesos largos de la pierna, situado en la parte interna de la misma. Es el segundo hueso más grande del cuerpo humano después del fémur. La tibia es esencial para la estabilidad y el soporte de peso del cuerpo y se une al fémur en la articulación de la rodilla y al peroné en la articulación del tobillo. La tibia tiene una forma triangular y está compuesta por una diáfisis y 2 extremos articulares. El extremo superior de la tibia, llamado platillo tibial, se articula con el fémur para formar la articulación de la rodilla. El extremo inferior de la tibia forma el maléolo medial, que se articula con el peroné y los huesos del pie para formar la articulación del tobillo. La fíbula, también conocida como peroné, es el segundo de los 2 huesos largos de la pierna, ubicado en la parte lateral de la misma, junto a la tibia. Aunque es más delgado y más pequeño que la tibia, la fíbula desempeña un papel importante en la estabilidad del tobillo y en la movilidad de la pierna. La fíbula se extiende desde la cabeza, que se encuentra en la parte superior del hueso y se une a la tibia, hasta el maléolo lateral, que se encuentra en la parte inferior del hueso y se articula con los huesos del pie. La fíbula tiene una forma delgada y alargada, y su cuerpo está recorrido por una cresta en su superficie posterior, donde se insertan varios músculos de la pierna, como el músculo sóleo. A diferencia de la tibia, la fíbula no soporta peso corporal directamente. Sin embargo, es esencial para la estabilidad y la movilidad del tobillo, y ayuda a proteger los nervios y vasos sanguíneos que se encuentran en la parte posterior de la pierna. Los ligamentos que conectan la tibia y la fíbula son importantes para mantener la estabilidad de la articulación del tobillo y prevenir lesiones. El tarso es un grupo de 7 huesos que forman el esqueleto del pie y que son esenciales para la estabilidad, la movilidad y el soporte de peso del cuerpo. Los huesos del tarso incluyen el calcáneo, el astrágalo,
el cuboides, el navicular y los tres cuneiformes, lateral, intermedio y medial. El calcáneo es el hueso más grande del tarso, y se encuentra en la parte posterior del pie. Es esencial para el soporte de peso y la estabilidad del talón, y se articula con el astrágalo y otros huesos del pie. El astrágalo es un hueso importante que se encuentra en la parte superior del tarso, y se articula con la tibia y el peroné para formar la articulación del tobillo. El cuboide se encuentra en la parte lateral del pie, y es importante para la estabilidad y la movilidad del pie. El navicular se encuentra en la parte medial del pie y ayuda a sostener el arco plantar del pie. Los tres cuneiformes se encuentran en la parte anterior del pie y se conectan con los metatarsianos, los huesos largos que forman los dedos del pie. El metatarso es un grupo de 5 huesos largos que se encuentran en la parte anterior del pie, conectados con los huesos del tarso en la parte posterior y los huesos de los dedos del pie en la parte delantera. Los huesos del metatarso son similares en estructura y función a los huesos de los dedos de la mano, metacarpianos, pero son más grandes y más fuertes para soportar el peso del cuerpo durante la marcha y la actividad física. Los huesos del metatarso se numeran del 1 al 5, comenzando por el más cercano al dedo gordo del pie. Cada uno de los huesos del metatarso tiene una base, un cuerpo y una cabeza. La base se conecta con los huesos del tarso, mientras que la cabeza se articula con las falanges de los dedos del pie. El cuerpo del hueso del metatarso es cilíndrico y más grueso en la parte media, donde soporta la mayor parte del peso corporal durante la marcha. Las falanges del pie son huesos largos y delgados que forman los dedos del pie. Cada dedo del pie tiene 3 falanges, excepto el dedo gordo que tiene solo 2 falanges. Las 3 falanges se denominan falange proximal, falange intermedia y falange distal. La falange proximal es la que se encuentra más cerca del hueso metatarsiano y se articula con él. La falange intermedia es la falange del medio y se encuentra entre la proximal y la distal. La falange distal es la que se encuentra más cerca de la punta del dedo del pie y se articula con la falange intermedia. El miembro inferior tiene numerosas articulaciones que le permiten moverse y soportar el peso del cuerpo. Algunas de las principales articulaciones del miembro inferior son las siguientes: articulación coxofemoral. Es una articulación de tipo en artrosis que une el hueso coxal con el fémur. Es una de las articulaciones más fuertes del cuerpo y permite una amplia gama de movimientos. Articulación de la rodilla. Es una articulación sinovial compuesta por la unión del fémur, la tibia y la rótula. Es la articulación más grande y compleja del cuerpo y permite la flexión, la extensión y la rotación de la pierna. Articulación tibioperonea, es una articulación de tipo sindesmosis que une la tibia y la fíbula en la pierna. Es una articulación importante para la estabilidad de la pierna. Articulación tibioastragalina, es una articulación sinovial que une la tibia y el hueso astrágalo del pie. Es una articulación esencial para la flexión plantar y la inversión y eversión del pie. Articulaciones intertarsianas, son articulaciones sinoviales que conectan los huesos del tarso del pie. Estas articulaciones permiten el movimiento del pie y son importantes para la estabilidad del arco del pie. Articulaciones metatarsofalángicas. Son articulaciones sinoviales que unen los huesos del metatarso con las falanges del pie. Estas articulaciones permiten la flexión y extensión de los dedos del pie y son esenciales para la marcha y la actividad física. Espero que pudieras entender todos los conceptos dentro de este video y cualquier duda o consulta no dudes en comentar en la sección de comentarios o directamente mandarme un mensaje a mi Instagram personal, que se encuentra en la descripción. También todas las imágenes e infografía utilizada en este y en los anteriores videos se encuentra en la descripción de cada uno. En caso de que no te vea. Buenas tardes, buenas noches y que duermas bien.